Saludos a estudiantes de la maestría en Derecho Penal. Este es el material correspondiente a la semana 4 de actividades de la asignatura Teoría del Derecho Penal y en esta ocasión vamos a hablar de la estructura de la norma jurídico penal. Algunas consideraciones iniciales respecto de este tema tienen que ver con las concepciones del derecho penal. Al concepto formal de derecho penal es a donde pertenece la problemática de la norma penal. Si el derecho penal lo entendemos como un conjunto de normas jurídicas, es necesario que desde la teoría del derecho penal se establezca qué naturaleza poseen estas normas jurídicas, por lo que hace al rango jerárquico, y qué estructura tienen. La primera cuestión, es decir, la de su naturaleza, tiene que ver con el problema del principio de legalidad. De acuerdo con este, solamente la ley es una norma jurídica susceptible de tener carácter penal. Sin embargo, el examen del principio de legalidad se encuentra sistemáticamente estudiado en los límites propios del ejercicio de la facultad punitiva, es decir, del jus puniendi. Y el significado político-jurídico de este principio, que también está relacionado y del que ya hemos hablado, pues nos da a entender que existe esta problemática doctrinaria, por supuesto, del concepto formal del derecho penal y de la norma penal. Bien, entonces, tomando en consideración este comentario, los dos aspectos de la norma penal que tiene que ver con su rango jerárquico y su estructura, en esta ocasión nos vamos a enfocar justamente al segundo de ellos, que es la estructura de la norma penal. Bien, en un primer sentido, tenemos dentro de la estructura de la norma penal el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Si partimos de la definición de derecho penal que mencionamos hace un momento, nos referimos a normas que asocian determinadas consecuencias jurídicas como son las penas, las medidas de seguridad y la responsabilidad civil en algunos casos, a ciertos presupuestos como son el delito, el estado peligroso, el desequilibrio patrimonial, etc. A este mismo tiempo, el contenido diferencial de la norma penal describe su estructura. No es específica, sino común a toda la norma jurídica formalmente completa, es decir, todas las normas jurídicas contienen un supuesto de hecho o presupuesto, por un lado, y una consecuencia jurídica, por otro. Estos son los dos momentos esenciales en la estructura de toda norma de derecho. En este segundo punto, que es el de precepto y sanción, encontramos estas ideas o estos conceptos de la norma primaria y la norma secundaria. Esta terminología de norma primaria, norma secundaria, de precepto y sanción, hay algunos autores que prefieren utilizarla porque se ha considerado que no es muy exacto pensar que el precepto se limita a una parte de la ley penal, porque la ley es una unidad en la que el precepto se une a la sanción y por ello consideran equivocado equiparar el precepto y el presupuesto, porque el presupuesto no es por sí solo un precepto. Sin embargo, si contraponemos los conceptos de precepto y sanción, no se corresponden con las de presupuesto y consecuencia jurídica. Tienen una perspectiva distinta. Esta idea de presupuesto y consecuencia jurídica describen la estructura lógica de la norma. El precepto, el presupuesto, se refiere a la esencia imperativa y por tanto presupone que la norma tiene esa naturaleza imperativa, es decir, una prohibición o un mandato. Y sin embargo, no estaríamos viendo el panorama completo si se contrapone
precepto y sanción, porque en toda norma se expresan dos preceptos distintos, no solamente uno. El primero va dirigido a la ciudadanía cuando le prohíbe u ordena actuar de determinada forma, que sería la norma primaria. Y el segundo se dirige al juez obligándole a aplicar una consecuencia jurídica cuando concurre el supuesto de hecho, y esta sería la norma secundaria. Es por eso que decimos que la estructura lógica de la norma contiene un presupuesto consecuencia. Esta es la estructura propia de la construcción de las normas jurídico-penales. Tiene un supuesto hipotético, que es la conducta X, y una consecuencia jurídica, que es la pena Y. Es decir, a quien cometa una conducta que obviamente la ley describe como delito, en el momento que ese supuesto hipotético se actualiza, viene la consecuencia, que es la pena o la medida de seguridad o la responsabilidad civil, según obviamente depende del tipo de conducta que se haya realizado y de cómo la ley la sanciona. Entonces, desde el punto de vista de la estructura lógica, solamente es válida la distinción entre presupuesto y consecuencia jurídica, y la distinción entre precepto y sanción se refiere al significado imperativo más que a la estructura formal de la norma penal, pero para que sea válida a ese nivel debe completarse distinguiendo entre la norma primaria y la norma secundaria. Fíjense bien, la estructura lógica, que se representa por la distinción entre el presupuesto y la consecuencia, que es la estructura propia de la redacción de todas las proposiciones jurídico-penales, tiene un carácter hipotético. Si alguien mata a otro, que sería el presupuesto, será castigado, consecuencia. Esta estructura hipotética es la que corresponde a lo que recibe el nombre de norma secundaria, es decir, la que impone al juez el deber de imponer una sanción. Esto equivale a decir, si alguien mata a otro, el juez deberá castigarle, o en otros términos, la redacción de las proposiciones jurídico-penales solamente expresa de forma directa la norma secundaria, porque la norma primaria, que es la que prohíbe u ordena una conducta al ciudadano, no se formula directamente por la ley, solo se infiere indirectamente de la misma. ¿Por qué decimos que se infiere indirectamente de la misma? Porque si ustedes ven la redacción de las normas jurídico-penales, estas describen la conducta que será sancionada y cómo se va a sancionar. No es propiamente que la prohíba, es decir, el precepto jurídico no dice prohibido matar, dice al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá tal sanción. Es por eso que estamos diciendo que ese carácter prohibitivo imperativo se infiere o se deduce de una norma, de una forma indirecta. Muy bien, el siguiente punto que se relaciona con esto que estamos comentando, es decir, con la estructura de la norma penal, es justamente su estructura comunicativa. En los puntos de vista tradicionales sobre la estructura de la norma jurídica penal, acabamos de mencionar que se distingue el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, norma primaria y norma secundaria. Sirven de base a la gran mayoría de análisis doctrinales de la estructura de la norma jurídica en general y de la norma jurídico-penal en específico. Pero hay una formulación muy importante relacionada con la estructura comunicativa que busca desplazar radicalmente de este terreno la problemática de la estructura de la norma jurídico-penal. Se aborda esta cuestión no como un problema en sí mismo, sino como una base para solucionar la cuestión de la función de la pena. Esta función de la pena se debe resolver justamente sobre la base de la estructura del derecho penal positivo, y en este sentido afirman autores como Callels, como Parsons, que a partir de una concepción social
de la norma jurídico-penal como un sistema de procesos de interacción y comunicación, es justamente esa función la que debe resaltar, es decir, la estructura o la función comunicativa. Esta se refiere a la relación que existe entre los distintos sujetos que se encuentran presentes en toda norma jurídico-penal. Ejemplo, ¿no? Si la norma utiliza una fórmula en donde establece quien sustraiga a otro una cosa mueble ajena con la intención de apropiársela antijurídicamente, será castigado, ¿no? Y establece, por supuesto, una pena. Esa descripción que les acabo de ejemplificar se encuentran en la estructura completa de la norma jurídico-penal, ya habíamos dicho, la hipótesis y la sanción, ¿no? Y tienen un carácter complementario porque si ustedes recuerdan, las leyes penales, concretamente en el Código Penal, se estructuran en una parte general y en una parte especial. La parte especial se refiere a los delitos en particular y la parte general a las prevenciones aplicables a todos los delitos. Bien, en esta proposición, la que les decía del robo, se encuentra en la parte especial y aquí se encuentran presentes distintos sujetos, no de manera aislada, sino en una conexión. Esta conexión se da en esa descripción precisamente, mientras un sujeto, que es el que realiza la conducta, actúa de forma activa en otro sujeto, que es en el que recae esa actuación, y surge un tercer sujeto que está llamado a reaccionar frente a ella con una pena. Esa es la estructura comunicativa de la que nos hablan estos autores. Por eso estamos mencionando o afirmando que esta estructura de la norma jurídico-penal se basa en esa conexión recíproca, que es la comunicación de los tres sujetos: el sujeto activo, que es el que comete el delito, el pasivo, que es el que lo sufre, y el Estado, que es el que sanciona. Y esta comunicación y esta conexión va a estar presente en la norma jurídica siempre y en todos los casos, en la norma jurídico-penal. Entonces, esta estructura de las normas penales se basa en la recíproca conexión, como lo decíamos, de los tres sujetos, y los autores que sostienen esta premisa establecen que la primera razón por la que esto sucede es porque la estructura de comunicación intersubjetiva es la misma que en toda acción social y que en toda acción comunicativa. Y además porque esta estructura es la que permite concebir a la norma penal no solamente como una conducción, sino como una regulación. Es entonces que por este camino se formula una norma jurídico-penal que sirve a la función de resocialización, la cual solo se consigue adaptando la pena a los resultados que produce en el condenado. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se está integrando o incorporando un elemento de rehabilitación. Y bueno, algunos autores han considerado que esto ya trae consigo algunas, pues digamos que algunos resabios de funcionalismo, puesto que justamente se le está atribuyendo una función o pues sí, una función o una finalidad a la sanción, como es la de rehabilitar. Que bueno, aquí pues algunos autores se apartan de esta concepción y simplemente consideran que es una función que se atribuye al derecho penal con base en estos autores que mencionábamos, pero que no necesariamente corresponden a la estructura de la norma jurídica. En todo caso, pues la estructura de la norma no es una cuestión solamente constructiva o de análisis formal, sino que está relacionada con el fundamento último del derecho penal. Y bueno, este tema
que también resulta muy interesante y que lo encontramos en la parte de la estructura de la norma penal, justamente porque en esa estructura de pronto encontramos lagunas o blancos, ¿no? Y es justamente el tema de las leyes penales incompletas y de las leyes penales en blanco. El examen de la estructura de la norma jurídico-penal pone de manifiesto que desde un punto de vista estático, esta obedece, al igual que toda norma jurídica, al esquema de hecho y consecuencia jurídica que ya habíamos mencionado. Sin embargo, generalmente la expresión completa del contenido de la estructura no corresponde con los concretos artículos de las leyes penales, porque existen normas penales en blanco. Lo cierto es que las normas penales en blanco no son más que supuestos extremos de lo que se regula en la legislación penal. Los artículos legales no acostumbran a coincidir con las normas jurídico-penales completas. Las leyes penales incompletas, en cuanto a su contenido, para explicar esta concepción, el supuesto del que partimos es que la mayor parte de los artículos del Código Penal que definen delitos y faltas, también en las leyes especiales en su caso, son normas completas porque responden a esa estructura de la que hablamos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Sin embargo, si ponemos como ejemplo cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito y que establezca justamente cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia jurídica, de entrada podríamos decir que esa es una norma completa. Sin embargo, los autores que proponen este punto de las leyes penales incompletas y las leyes penales en blanco consideran que esa conclusión de que se trata de una norma completa es inexacta, porque si por norma completa se entiende aquella que determina el presupuesto y su consecuencia jurídica de manera exhaustiva, y no solamente aquellas que poseen un supuesto y una consecuencia, aun cuando el contenido no se encuentre exhaustivamente precisado, entonces todas serían completas. Sin embargo, el punto está en ese término exhaustivo. ¿Por qué? Porque de un entendimiento literal de las normas jurídicas, llegaríamos al absurdo de considerar punible toda conducta con independencia, de que concurran causas de justificación o de exclusión de culpabilidad, y siempre con una pena de reclusión determinada. Entonces, debemos considerar que existen circunstancias modificativas, porque de hecho así es, pero estas no se desprenden ni del supuesto de hecho ni de la consecuencia. Entonces volvemos a lo que decíamos hace unos minutos. En la parte especial se describen esas conductas y sus penas, pero en la parte general se describen esas circunstancias modificativas. Esa es la razón por la que se habla de leyes penales incompletas. Es decir, para que la norma penal esté completa, se debe complementar o se debe completar con lo que se establece en la parte general y en las partes complementarias de la legislación penal. De acuerdo con Sibelius, las normas jurídicas requieren normalmente relacionarlas con otras que vienen a complementarlas, y el legislador penal ha elegido el sistema de la escisión de las normas en distintas proposiciones legales en lugar de hacer coincidir estas con normas completas. Justamente la explicación que les daba hace algunos minutos. La doctrina entonces advierte este carácter incompleto y complementario de los preceptos que prevé la parte general, pero tampoco son completos los preceptos que se integran en la parte especial, es decir, que la parte general y la parte especial se complementan. Es por eso que Sibelius reconoce que estas proposiciones jurídicas requieren normalmente su puesta en relación con otras que están destinadas a completarlas.
Ni las proposiciones que se contienen en la parte especial, ni las que se hallan en la parte general, son por sí solas normas penales completas en cuanto a su contenido, sino que son el resultado de la coordinación de ambos preceptos. Y en esta observación se basa la teoría de los elementos negativos del tipo, que es una consecuencia más importante del carácter incompleto de los preceptos de la parte especial. Por último, este tema muy interesante acerca de las normas penales en blanco o leyes penales en blanco. La mayor parte de las proposiciones jurídico-penales no expresan normas penales completas en los términos que mencionábamos hace un momento. Normalmente cada uno de los preceptos legales alberga una parte del supuesto de hecho y de la consecuencia jurídica que se va a completar por otros preceptos. Pero aquí resulta excepcional que una disposición legal deje totalmente sin expresar el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica. Esto es posible sin que la disposición deje de ostentar la estructura necesaria en toda la proposición jurídica a través de la remisión a otras disposiciones a las que se encarga el llenar ese vacío que existe en el precepto remitente. Y eso es justamente el caso de las leyes penales en blanco. La extensión precisa del concepto de ley penal en blanco varía de acuerdo con distintos autores. En su origen, se refiere a aquellos casos en los cuales se dejaba la determinación del hecho a otros elementos del Estado como una parte, pues digamos que discrecional. Pero esta idea fue evolucionando y se empezó a dejar esa delegación para completar la norma jurídica a otras normas, ya no a un órgano, ya no a una persona o a una autoridad, sino a otras normas. Pero esto está relacionado principalmente con la jerarquía de las leyes, porque puede ser que esa función se delegue a leyes de una jerarquía menor. Mesger amplía este concepto de la ley penal en blanco y añade otros dos supuestos al que decíamos de que se deja esa función de completar a la norma jurídica con base en otra norma generalmente de menor jerarquía. Vamos a agregar otros dos que fueron los que confeccionó Mesger. El primero es el complemento se halla contenido en la misma ley. Y el segundo es que el complemento se halle contenido en otra ley, pero que emana de la misma instancia legislativa. De acuerdo con Mesger, estos supuestos coinciden con el de la ley penal en blanco en sentido estricto, porque solo son modalidades particulares de técnica legislativa externa. Esto no encierra consecuencias ulteriores. En estos tres casos, que son los que podemos ver aquí en los incisos, el necesario complemento siempre va a ser parte integrante del tipo, pero el tipo ya completado cumple la misma función que en los casos normales, sobre todo en aquello que concierne a su significación como fundamento de antijuricidad y como objeto de referencia de la culpabilidad penal. Y vamos a poner algunos ejemplos de las ideas y de las hipótesis que propone Mesger para que quede claro a qué se refiere la ley penal en blanco. Primero, leyes penales en blanco en sentido estricto, que es cuando el complemento se encuentra en una fuente distinta y de inferior rango. Ejemplo, aquel artículo que establece, sin cumplir con las formalidades prescritas en los reglamentos respectivos. Aquel otro que dice, infracción de las disposiciones sanitarias. Aquel otro que dice, de cualquier otro modo en el que lo establezcan los reglamentos y bandos, etc. Si ustedes se dan cuenta, aquí la ley penal, en esos ejemplos que dimos, está remitiendo a otras leyes como son los reglamentos, las disposiciones sanitarias. Como les mencionaba hace un momento, estos son de jerarquía menor a la ley penal,
pero le están complementando porque la característica que se regula ya no se encuentra contenida en la ley penal, sino en aquel otra ley o en este caso en aquel otro reglamento que es de menor jerarquía, pero que complementa lo que establece el tipo penal. Segundo caso, leyes penales en blanco cuyo complemento se encuentra en una ley del mismo rango jerárquico. Ejemplo, si la ley dice, haciendo referencia a una quiebra fraudulenta y a un culpable de acuerdo con el Código de Comercio, entonces ahí nos está remitiendo al Código de Comercio, que es una ley con la misma jerarquía que el Código Penal, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que ambas son leyes ordinarias. Muy bien. Tercer caso, leyes penales en blanco cuyo complemento está contenido en la misma ley. Ejemplo, artículo del Código Penal que define el tipo del robo, pero no prevé la penalidad porque ésta se señala en otro precepto. Si ustedes se dan cuenta, muchísimas de estas normas se encuentran en el Código Penal, es decir, en un artículo se establece el tipo y en otro distinto la penalidad. Es por eso que encontramos también ahí una remisión, pero esto es dentro de la propia ley. Bueno, algunos autores han considerado que hay otros aspectos en los cuales es preferible un concepto más amplio de la ley penal en blanco. Y entre estos autores encontramos, por ejemplo, a Jiménez de Azúa, que establece que todos los casos en los cuales el complemento se halle fuera de la ley y se trate ya sea del mismo o de inferior rango que esta es una ley penal en blanco. Y pone como ejemplo los efectos del tratamiento del error y de la retroactividad de la ley penal. Como ustedes saben, por ejemplo, en el punto del error, pues existen disposiciones en los códigos civiles en lo que tiene que ver con la retroactividad constitucional, es que en ese caso incluso estaríamos en presencia de una norma con mayor jerarquía. Entonces estos son casos que los autores han establecido para su estudio y que pues si partimos de las concepciones de Sibelius y de Meyer, sí están relacionados con la ley penal en blanco. Muy bien, pues ese es el contenido de la estructura de la norma penal, las leyes penales incompletas y las leyes penales o normas penales en blanco. Yo me despido de ustedes, soy la maestra Esmeralda Huitrón y nos vemos para la siguiente temática de nuestro curso. Por favor, desarrollen sus actividades en tiempo y tomando en consideración todas las prevenciones que se realizan en las retroalimentaciones. Que estén muy bien, hasta luego.